la resolución de algunos ejercicios donde se apliquen los conceptos que vimos. Después los voy a compartir ahí para que los suban por si alguien, no sé si hay gente que esté cursando o vaya a cursar esta materia para algún tipo de ingeniería, bueno, para que lo tenga. Bueno, estoy repasando acá una guía que hice, y este ejercicio ya lo hicimos en clase, donde calculábamos la capacitancia de un capacitor formado con dos conductores cilíndricos concéntricos, uno con radio A y radio B, y habíamos calculado que su capacitancia era esta que se ve aquí. Y bueno, después, hice uno parecido, pero este es más simple, este podría hacerlo. Algo que es muy usual es ir haciendo reducciones o simplificaciones de circuitos, bueno, y buscando los circuitos equivalentes más simples. En este método de simplificación, que lo expliqué la vez pasada, íbamos reduciendo o simplificando en serie o en paralelo hasta llegar al circuito base, donde teníamos una, una diferencia de potencial, un capacitor de una capacitancia total, que equivale a todo el anterior, y bueno, una carga. Y luego, una vez que obtenemos, por lo general lo que vamos a calcular aquí va a ser Q, la carga, y luego los pasos son ir volviendo para atrás, paso a paso. Este mismo método se utiliza también para cuando hagamos ahora en la comunidad que viene, cuando veamos corriente, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff y veamos resistencia y resistores, y veamos combinaciones de resistencias o resistores en circuitos. Bueno, este método también vamos a aplicarlo donde hay una reducción hasta el circuito base y después se vuelve hacia atrás, ¿no? Y en el camino de vuelta, de ida y de vuelta, se van calculando las diferentes magnitudes que intervienen. Bien, entonces, bueno, aquí fíjense, en este ejercicio teníamos 3 capacitores, C1, C2, C3, conectados de esta manera, donde los datos son obviamente, como cuando vamos a armar un circuito con capacitores, tenemos los capacitores físicos, por lo tanto, por lo general vamos a saber cuál es la capacitancia, porque viene informada, ¿no? Está un numerito que está ahí al costado del capacitor. Y vamos a saber también, por lo general, cuál es el voltaje al cual va a estar conectado ese conjunto de capacitores. Resolver el circuito es conocer las cargas que van a aparecer en cada uno de los capacitores y los voltajes que van a aparecer en cada uno de estos capacitores. Bien, para eso, bueno, vamos a aplicar el método de la simplificación o reducción, teniendo en cuenta estas relaciones que habíamos visto en la clase anterior, donde veíamos que cuando están en serie, tengo que 1 sobre la capacitancia en serie es igual a la suma de las inversas de las capacitancias de los componentes. Y cuando están en paralelo, la capacitancia es directamente la suma. Bien. Entonces, bueno, antes de empezar a resolver, bueno, el circuito es ese, ¿no? Lo que hago yo, como les dije la vez pasada, es marcar los nodos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un nodo
Y aquí tenemos otro nodo, ¿no? Porque en este nodo, fíjense que de este punto salen tres, hay una bifurcación, ¿no? De tres ramas, de este también hay tres ramas, son los nodos que hay. Entonces, fíjense, entre nodo y nodo, acá, tenemos el capacitor C1 y el capacitor C2, entre estos dos nodos. Por lo tanto, esos dos capacitores están en paralelo, ¿no? Entonces, bueno, lo tomo como un conjunto paralelo C1-2, lo puedo llamar, ¿sí? Eso es una cosa conceptual de abstracción. Y bueno, paso a dibujar el nuevo circuito donde este C1 y C2 pasa a ser C1-2, ¿no? Esto equivale a estos dos. Obviamente yo podría poner que fíjense, el nodo de arriba, a ver si me deja correr, si me lo deja correr. Bien, el nodo de arriba es este. Y bueno, obviamente el nodo de abajo, está antes de C3, ¿no? Entonces el nodo de abajo, que ya no sería un nodo, ninguno de los dos ya sería nodo en este circuito, pero bueno, equivale al nodo de arriba. Para ilustración, el nodo de abajo estaría aquí ahora, ¿no? Entonces entre el medio de los dos nodos estaría el equivalente S1-2. Bien. Bueno, entonces como es paralelo, me vengo acá y digo, bueno, cuando están en paralelo, directamente es la suma. Entonces, C1-2 es la suma C1 más C2, directamente. Entonces, yo los datos los tenía, aquí 10,3 microfaradio, 4,8 y 3,9. Bien, sumo C1 y C2, y me da, bueno, que el equivalente es 15,1 microfaradio. Bien, ahora, bueno, ahora que tengo todo, bueno, ahora es sencillo. Fíjense, ahora el C1, 2 y C3 están en serie. Entonces, bueno, hago un nuevo dibujo, nuevo esquema. Y bueno, entonces ahora digo que C1, 2 y C3 están en serie, entonces lo voy a reemplazar por su equivalente, que es C1, 2, 3. Pero como están en serie, fíjense, acuérdense que cuando tenía 2 en serie, lo que hacía era el producto dividido la suma. Entonces sería C12 por C3 dividido C12 más C3, ¿no? Bien, entonces, bueno, paso a la cuenta. C12 el que calculé antes, 15,1 microfaradio, y el C3 es 3,9. Entonces, bueno, el producto dividido la suma, hago la cuenta y me da 3,1 microfaradio. Bien. Y entonces ahí, en este paso, ya fíjense que obtuve el valor de la capacitancia total, ¿no? Y me dice que suponga, bueno, a ver, ahora, me pasa otro, perdón, porque después lo que sigue por lo general es conociendo delta B, que eso lo hacemos en otro ejercicio más adelante. Era como una preparación del método, ¿no? De la primera parte del método. La segunda parte es volver para atrás. Bien, sigamos entonces. Bien, ahora tenemos otra forma de conectar C1, C2 y C3, diferente a la anterior. Fíjense, en la anterior tenía C1 y C2 paralelo, y esos dos en serie con C3. Y ahora fíjense, ahora está conectado diferente, los mismos capacitores, ¿ven? Entonces, bueno, ¿qué hago? Otra vez, dibujo los nodos, aquí y aquí, y bueno, entonces, ¿qué tengo acá? Veo que aquí, entre este nodo y este nodo, hay una rama, y en esa rama tengo uno después del otro, o sea que están en serie, ¿sí? Y aquí C3 estaría en paralelo con todo este conjunto. Entonces primero tengo que resolver este conjunto, a hacerlo un C12, como dice aquí, ¿no? C12. Bien, entonces como están en serie, C1 y C2 es C1 por C2 dividido C1 más C2. Bien, bueno, simple cuenta. Y su resultado
Lo importante aquí es que, bueno, lo reemplazo ahora por C1, 2. Y ahora sí, veo que C3 y C1, 2 están en paralelo, porque ambos parten de los mismos, están enganchados en la misma diferencia de potencial, o parten de los mismos, este, parten de los mismos nodos, podríamos decir. ¿Mm? Uy, esto a ver si lo puedo mover. Bien, entonces uno parte, uy, algo le está pasando a mi computadora que está muy lenta, no sé qué le pasa. Bien, bueno, entonces C1, 2 lo reemplacé y ahora estos dos están en paralelo, así que ahora lo puedo reemplazar por su equivalente C1, 2, 3 y el cálculo va a ser del paralelo, ¿no? O sea, la suma de C1, 2 más C3 directamente. Bien, y me da, fíjense que ahora la capacitancia equivalente de esa forma de conectarlo es 7,17 microfaradios y antes era 3,1 microfaradios, ¿eh? Entonces, cómo cambia de acuerdo a cómo conecte yo esos capacitores. Bien, en, en el siguiente ejercicio tenemos dos capacitores, uno de 6 y otro de 4 micro, y ahora sí me da el dato de que se le aplica una diferencia de potencial de 200 voltios a esa conexión. Fíjense que están conectados en serie, ¿no? Bien, entonces es un paso más de cómo aplicar el método de resolver este tipo de combinaciones. Bien, entonces están en serie, por lo tanto el equivalente es el producto dividido a la suma, C1 por C2 dividido C1 más C2, hago la cuenta, C por 4, 24, dividido 10 es 2,4, bien. A veces esta forma de hacerlo es sencilla porque cuando tengo números así como este, es más fácil, a veces ni siquiera se necesita calculadora. Por ejemplo, acá 6, 4 es 6 por 4, 24, dividido 6 más 4 que es 10, 24 dividido 10, 2,4. Bien, entonces, acá llegué a lo que decía hoy. Acá llegué al circuito base, ¿no? Una fuente, o sea, una diferencia potencial y una capacitancia. Y me faltaría calcular la carga, que es lo que está relacionado aquí por esta expresión, ¿no? En esa expresión relacionamos carga, capacitancia y voltaje, ¿no? La capacitancia la tengo, que la calculé aquí. El voltaje lo tengo, que creo que me dijo que era 200, sí, 200 voltios. Y bueno, entonces, ¿qué me falta calcular? La carga. Entonces acá despejo la carga de esta expresión, como C por delta B, y voy a calcular la carga en el capacitor C12, o sea, la carga Q12. Bien, directamente hago la cuenta, 2,4 microfaradios por 200 voltios, 480 microcoulomb habría. Bien, y ahora sí vamos a hacer lo que les dije antes. Ya cuando obtuve todos los valores en el circuito base, lo que hago es volver un paso para atrás. ¿Ve? Lo calculé en este. Vuelvo acá, al paso anterior, aquí, ¿no? Donde estaban desarmados. Obviamente lo voy a volver a dibujar abajo, ¿sí? Porque si no, a veces se hace volver para atrás y hacer los cálculos ahí mismo para arriba, pero después si alguien te corrige o te va a hacer una corrección o revisar lo que hiciste, se puede ser un poco confuso. Entonces conviene volver a dibujar el paso anterior, volverlo a dibujar abajo, aquí, ¿ven? Entonces ahora, ¿qué tengo? Tengo C1, C2, ahora C1 va a estar con una carga Q1, C2 va a estar con una carga Q2, la diferencia de potencial delta B sigue estando acá entre el de arriba y la placa de abajo, y ahora voy a tener una diferencia potencial en el capacitor de arriba y una diferencia potencial en el capacitor de abajo. Obviamente, la diferencia potencial total es la suma de B1 más B2, ¿no?
recuerden que es útil, es útil ver, hacer una analogía con las potenciales gravitatorios, ¿sí? Entonces, un potencial gravitatorio en realidad está relacionado con la altura, ¿no? Entonces, la diferencia de altura que hay acá, más la diferencia de altura que hay acá, es la diferencia de altura total, ¿no? Es como tener un salto y después otro salto, ¿sí? Entonces, o un escalón y después otro escalón, ¿no? Y la diferencia de altura es la suma de las alturas individuales. Bien, y bueno, habíamos dicho también, otra cosa que sabíamos de la teoría, es que cuando las cargas, cuando los capacitores están en serie, se comparte la carga. La carga es la misma, porque la carga que está acá arriba, fíjense, es la carga de este capacitor, y la carga que está abajo es la carga del de abajo. ¿Eh? Entonces, Q12 es igual a Q1 y es igual a Q2, son todos iguales. Entonces, la carga que calculé aquí es Q1 y es Q2. ¿Sí? Ahora que tengo Q1 y Q2, mediante aplicando ese concepto de recién, y tengo C1 y C2, que son datos, bueno, ahora puedo calcular lo que falta, o sea, B1 y B2, ¿no? Aquí, que eso está aquí. Entonces despejo delta B como Q sobre C, entonces delta B1 es Q1 sobre C1 y delta B2 es Q2 sobre C2. Entonces Q1 sobre C1 hago la cuenta y me da 80 voltios, y Q2 sobre C2 hago la cuenta y me da 120 voltios. Entonces, bien, yo para corroborar la suma de los dos potenciales me da 120 más 80, me da 200, que era el potencial total. O sea que las cuentas las hice bien. Bien, bien, ahora bueno, en el siguiente ejercicio eh, dejamos un ratito el tema de los, de los capacitores conectados en circuito, y después lo volvemos a retomar en el 6. Ahí capaz que tendría que haber puesto después de que, bueno, no importa, ya lo puse así. Bien, entonces el 5, tengo un capacitor de placas paralelas, dice un capacitor de placas paralelas que está o sea, con aire, en el aire, con un área de 42 centímetros cuadrados, o sea, bueno, 42 centímetros cuadrados, bastante, medio grandecito. Bien, y tiene un espaciamiento de 1,3 milímetros, o sea, está muy pegadito, y se carga a una diferencia de potencial de 625 voltios. Dice, bueno, primero te piden, este es un ejercicio típico que suelen tomar en parciales, ¿no? Bien, ¿cuál es la capacitancia? Bien, entonces, bueno, uno se tenía que acordar de cuál era la expresión de la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, que era epsilon 0 A sobre D, ¿no? ¿Y qué otras ecuaciones puedo usar? Bueno, que la capacitancia es la carga dividido la diferencia de potencial. ¿Qué otra cosa puedo saber? Que la diferencia de potencial en un capacitor de placas planas era constante y era E por D, y que la carga, o sea, sigma, por ejemplo, la densidad de carga es Q sobre A, o sea que la carga es sigma por A, fíjense, todas estas cosas que podemos usar. Y bueno, eh, el campo el campo en un capacitor de placas paralelas, eso lo tengo acá, era para una sola placa era sigma sobre 2 epsilon 0, y para dos placas era el doble, o sea, sigma sobre epsilon 0, ¿ven? Bueno, si reemplazo todo eso, fíjense, sigma con sigma se me va, y epsilon 0 acá, que está abajo del denominador, pasa hacia arriba, entonces queda epsilon 0 A sobre D, que eso ya lo habíamos calculado también antes, mediante otra forma. Bien, si no se lo acordaban de memoria, bueno, lo podríamos haber hecho así, o mediante el método que habíamos visto antes, que era calcular el delta B,
¿no? Como la integral de línea del campo, ¿sí? Y después, bueno, hacer esta cociente. Bien, bueno, acá después obviamente es una cuenta, ¿no? Con los datos, ¿no? Porque los datos eran en el área. Fíjense que el área obviamente lo tenemos que pasar, me la dan en centímetros cuadrados, la tengo que pasar a metros, ¿sí? ¿No? Lo pasé a metros cuadrados. El distanciamiento también para trabajar con el sistema internacional, lo pasé a metros. Y bueno, entonces la cuenta está expresada correctamente en sus unidades. Aquí el valor me da un valor de una capacitancia bastante pequeñita. Bien, luego, habiendo calculado eso, me pide que calcule la carga en cada placa. Bien, entonces fíjense la carga, aquí está la carga, aquí también. Entonces, bueno, pues si tengo la capacitancia y tengo el voltaje, listo, se puede calcular la carga. Este, entonces, bueno, utilizo esa expresión, que es fácil, está fácil este ítem, ¿no? Es muy útil para resolver este, este, este tipo de problemas de física, siempre es útil tener un cuadrito con las ecuaciones no con todas las ecuaciones, ¿no? O sea, no, con las ecuaciones correspondientes al campo de la física que estoy trabajando, ¿no? En este caso, bueno, electrostática, capacitores, ¿no? Sí, okay, no voy a poner ecuaciones de dinámica ni de cinemática aquí, a menos que me lo pida. Bien, entonces, y una lista de los datos, ¿ven? Entonces después, bueno, veo aquí con la lista de las ecuaciones que voy a usar, puedo ver qué ecuación es la que me relaciona los datos con la incógnita. Bien, después me pide la energía almacenada. Había tres expresiones para energía almacenada, que eran estas tres: un medio QB, un medio SB cuadrado o un medio de Q cuadrado sobre C. ¿No? Eran tres expresiones. De una a la otra se pueden llegar aplicando esta relación entre C, Q y B. ¿No? Si aplicamos esa a cualquiera de ellas, obtengo las otras dos. Bien, entonces me fijo cuál es la que me conviene usar, porque Q y B, Q la calculé en el paso B, el voltaje es un dato, o podría haber hecho C por B cuadrado, y C lo calculé en el paso A, ¿ven? No sé, podría haber usado cualquiera. Bueno, aquí usé Q por B porque así no le va, es la que tiene menos cuentas, ¿no? Es directamente un producto, porque en la otra tengo un producto de un cuadrado, una división y un cuadrado. Bien, bien, entonces bueno, me da la expresión de la energía dentro del capacitor, me da 5,6 microjoules. Luego me pide calcular el campo, fíjense la cantidad de cosas que me hace calcular, por eso digo que, y con cuentas sencillas, esto suele ser un ejercicio típico de los fáciles de un parcial, ¿no? Un ejercicio fácil donde tenés que aplicar distintas relaciones. Bien, el campo entre las placas, fíjense, me vengo a la lista de ecuaciones y el campo tengo acá relacionado con el voltaje y la distancia, lo tengo acá relacionado con sigma, que sigma es Q sobre A, acá está. Entonces podría haber, bueno, aplicado, a ver, E lo tengo. No, el campo me pide. El campo sería voltaje sobre distancia, el voltaje era un dato y la distancia también, es más fácil, ¿no? Porque después para el otro tendría que calcular sigma como Q sobre área, ¿ven? Que también lo podría haber hecho porque tengo la carga, las cuentas me darían lo mismo. Pero siempre voy a buscar el más sencillo, ¿no? Que es este. E es delta B sobre D. Acá. E delta B sobre D, o sea, los 625 volts dividido los 1,3 milímetros. Y bien, me dice que entonces que el campo es, bueno, un campo bastante elevado, fíjense, 480.000 newtons sobre Coulomb, bastante.
Y bueno, después por último, la densidad de la energía, que este, era energía dividido al volumen. Esto lo voy a poner volumen porque así no se puede confundir con la densidad, la densidad volumétrica de energía es energía dividido al volumen, ¿sí? Okay. Y el volumen ¿qué volumen? El volumen que hay encerrado adentro entre las dos placas del capacitor. A ver si tengo algún dibujito por acá. Bien, acá adentro, ¿ven? Entonces, ¿qué es el volumen de acá adentro? ¿Cuál es? Tiene una eh, D, ¿no? El ancho D por el área A. Eso me daría el volumen. A por D. Que creo que es lo que apliqué aquí. Sí, acá está el volumen A por D, ¿ven? O también habíamos visto una relación donde veíamos este, que la densidad de energía dentro del capacitor estaba relacionada directamente con el campo eléctrico al cuadrado, ¿eh? Y el campo eléctrico lo calculé en el paso anterior, entonces, bueno, es más fácil. Un joule por metro cúbico. Bien. Luego, bueno, como les digo, acá pegué un salto que, bueno, me parece que me equivoqué. Debería haber de haber puesto este ejercicio seguido después de este, ¿no? Porque esto estaba siguiendo como una línea de desarrollo, este, donde iba creciendo un poquito en complejidad el tema de las conexiones en la forma de conectar los elementos capacitivos en el circuito. Y acá te lo metí, bueno, no sé, lo tenía que pasar en otro lugar. Bueno, sigo con este, el 6. Bien, fíjense, a ver, me da acá otra vez, esto creo que ya hicimos uno parecido a este. A ver si uno y C2 en paralelo, seguido por C3, creo que lo hicimos por acá. Sí, acá está. En el 3 lo hicimos. Bien. Pero no sé si, a ver, si los valores son los mismos, 10,3, 4,8 y 3,9. Ah, sí, bueno, los valores del problema 3. Bien. Bien, con los valores del problema 3, como le dije cuando hicimos el problema 3, bueno, que lo que faltaba era, conociendo el voltaje, o sea, lo reducía y conocido el voltaje, volvía para atrás sobre mis pasos para calcular las distintas cargas y voltajes. Bien, entonces, bueno, volvamos a los datos que obtuvimos al resolver el ejercicio 3, que de este pasamos a este básico, ¿no? Con estos datos de capacitancia del 1, 2, 3, la carga del 1, 2, la carga del 1, 2, 3 y el voltaje total. El voltaje total es el dato nuevo. Bien, y luego entonces, ¿qué hago? Voy para atrás, lo voy desarmando ahora al que simplifiqué, ¿sí? Entonces, el paso anterior era, voy a volver yo me lo acuerdo, el paso anterior era C3 en serie con C12. ¿Ve? O sea, ¿ven? C3 en serie con C12. Aquí entonces va a tener una carga Q3, una carga Q12, Q12, que como está en serie, yo ya sé que esta carga Q12 y Q3 es la misma, son iguales, y es la misma que la carga esta, Q1, 2, 3, ¿no? Entonces, esta carga, que la calculé aquí, al resolver acá el circuito calculé la carga total, Q1, 2, 3. Entonces, esa carga es la misma que Q12 y que Q3, ¿ven lo que puse acá? Bien, es más, yo acá para que quede, bueno, podría haber puesto que todos son iguales. A ver si me puedo poner. Uy, no, me mandé. A ver. Ay, sí, no.
Q12 igual a Q13, así queda. Bien, entonces ahí puedo decir que son todos iguales. Y puedo poner un solo valor. Bien, entonces Q123 igual a Q12 igual a Q3 son todos iguales. ¿Bien? Todo vale en 347 microcoulombs. Bien, entonces ya conociendo la carga y la capacitancia puedo calcular el voltaje, ¿no? Porque es lo que me falta. Todo eso uno lo que hace es, bueno, ir anotando acá, ¿no? Los valores y ir anotando lo que fui calculando. Bien, entonces ahora puedo calcular delta B1, 2, lo despejo, siempre lo voy a despejar de esta relación. Delta B entonces Q sobre C. Hago la cuenta con los valores que tengo acá, 347 la carga, dividido de capacitancia de Q12, C12, perdón, que lo tengo acá, 15 microfaradio. Bien, y bueno, cuando hago la cuenta me da 23 voltios. Y después cuando hago la cuenta en el 3, me da 89 voltios. Entonces 89, 90, 91, 92, 102, 112. La suma me da 112 voltios, que era aquí, el volt. Bien, es una corroboración. El método este y las relaciones que hay me permite hacer estas comprobaciones para ver si se bien las cuentas. Bien, entonces una vez que resolví ahora desarmo, vuelvo un paso atrás y desarmo el 1, 2 en el paralelo que tenía entre 1 y 2. ¿Ven? Entonces, lo desarmé acá. Bien, entonces, ¿qué tengo aquí? Bien, en el paralelo, así como cuando desarmamos el serie y decíamos que en el serie lo que se comparte es la carga, aquí en el paralelo lo que se comparte es el voltaje. Entonces, B1 igual a B2 igual a B1, 2. O sea, el mismo voltaje que estaba acá es el mismo que está acá entre 1 y entre 2. Eso tiene que estar en algún lado, no sé dónde lo puse, nunca lo puse. A ver, bueno, entonces B1, 2, B1 y B2. Acá no lo puse, directamente yo lo podría haber puesto. Lo ponga acá. Voy a decir que, perdón, B1, o sea, delta B1, voy a poner B1. B1 igual a B2 igual a B1, 2. Y que esto igual a 23 voltios. Bien. Eso porque están en paralelo. Bien, entonces conociendo el voltaje y las capacitancias, puedo obtener las cargas, ¿no? Bien, y para corroborar, lo que puedo hacer es saber después que yo al unir estos dos, al unirlos, la carga de más la carga de me va a dar la carga que estaba acá, total, que había acá. Entonces calculo la carga, ¿no? Acá la carga es como C por delta B, ¿no? Que es el B lo saqué de aquí. Bien. Y bueno, fíjense que cuando haga la cuenta me va a dar 237 microcoulomb y 110 microcoulomb. Y si lo sumo, me da 237, 247, 347, que tendría que ser la carga Q1, 2, acá está, Q1, 2, 347, ¿ven? Entonces, bien, corroborado, que la suma de Q1 más Q2 es la suma o sea, la suma de la carga de acá y la carga de acá es la que debería estar acá. Bien. Bueno, después lo otro es calcular las energías y otras cosas, bueno, ya cuando tengo todas las magnitudes correspondientes de carga, voltaje y capacitancia, bueno, ya puedo obtener las energías y otras cosas.
Bien. Y bueno, bueno, para terminar vamos a trabajar un poquito con algo de capacitores, metiéndole dieléctrico, a ver qué pasa, o cómo se trabaja con eso. Bien, entonces fíjense, tenemos un capacitor, dice, de placas paralelas con aire, y me da ya la capacitancia que tiene, obviamente. Y dice, bueno, luego se duplica la separación de las placas y se le inserta cera, o sea, un material. Y material dieléctrico, ¿no? Aislante. Dice, bueno, y la nueva capacitancia ahora cambió la capacitancia, ¿no? Me dice, bueno, va y la mide, se mide la capacitancia y te da, aumentó a 2,57 picofaradio, ¿no? Bien, pico es 10 a la menos 12, ¿no? Bien. Determine, dice, ¿cuál es la de constante eléctrica de la cera que le metí? Bien, primero, bueno, vamos a ver que, bueno, este es un esquema, ¿no? Que solemos hacer en física, que es para representar lo que me está contando, representar esquemáticamente, con dibujitos, lo que me está contando el enunciado de lo que está pasando, ¿no? Entonces, dice, teníamos un capacitor, bla, 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 ¿no? Placas paralelas con una distancia D, es este, ¿no? Capacitancia C, una distancia D, luego se duplicó la distancia y pasé, entonces, bueno, paso a este. Fíjense, aquí, bueno, le hice le aumenté fíjense, al doble más o menos, el distanciamiento entre placas. Esto tendría que ponerlo junto con esto, pero agrupar, agrupar. Bien, y aquí agrupar este con este. Bien, agrupar, ahí está. Bien, entonces, ¿qué pasa? Claro, al cambiar las dimensiones del capacitor, no sé si recuerdan que la capacitancia, la medida de la capacitancia de un capacitor dependía de las características, de cómo estaba construido, ¿sí? Este capacitor. Las características geométricas, digamos. Entonces, un capacitor, no sé si se recuerdan, el capacitor de placa paralela plana dependía del área y del espaciamiento, ¿no? En uno de férico dependía de los radios. Bien. Entonces, bueno, obviamente si le cambio el área o el espaciamiento, le cambio la capacitancia. Por eso aquí le pongo otra capacitancia, ¿ves? C'. Luego, me dice que luego le mete ¿no? Acá, agarra y le mete así un, un material en el medio, entre el medio de las placas, ¿no? Al construir ese capacitor. Con una constante dieléctrica kappa. Bueno, otra cosa que habíamos visto fue que meterle un dieléctrico a un capacitor cambiaba su capacitancia, aumentaba, ¿no? Aumentaba justamente en proporción kappa. Entonces, el capacitor con un dieléctrico es la capacitancia del dieléctrico, la capacitancia del dieléctrico por la capacitancia en el vacío, que es muy parecida a la en el aire, ¿no? Porque la constante dieléctrica del aire era 1,0000 y, bueno, y otro numerito. Y la del vacío es 1. Bien, entonces ahora hay una nueva capacitancia, vuelve a cambiar, ¿no? Entonces hay una C2'. Ahora, ¿cómo cambia la capacitancia en el transcurso de estos cambios? Bien, la capacitancia original era epsilon 0 A sobre B, ¿no? Dependía, fíjense, del área y de la distancia, o sea, la geometría. Bueno, luego la distancia pasa al doble, ¿sí? Pasa a ser, cuando tenga C', va a ser lo mismo, pero acá con un prima, ¿no? Este, y ese D', esa distancia nueva, es el 2D,
¿no? Esto, fíjense, lo puedo hacer así, como... Sí, ¿eh? Bien, así que es más lindo. La nueva capacitancia es epsilon cero, A, el área es la misma, dividido D', pero D' es 2D, ¿no? La nueva distancia era el doble de la anterior, fíjense, pero epsilon cero, A sobre D, aquí, es C. Espérate, ahí está. Era C. Entonces, la nueva capacitancia es la mitad de la anterior, ¿ven? Porque epsilon cero A sobre D es C, y me queda este 2 acá. Bien, y luego le meto el capacitor. Entonces, al meter el capacitor, ¿qué pasa? Tengo que multiplicar la capacitancia anterior, o sea, esta, por la constante de proporcionalidad kappa, ¿no? La constante dieléctrica. Bien, entonces el anterior, C', lo multiplico por kappa. ¿Ven? Entonces, que me queda K por C sobre 2. ¿Sí? Bien. Y ahora fíjense que ya tengo una relación entre la nueva capacitancia y la capacitancia original, que era C. ¿Ven? Que es justamente lo que estoy buscando. Porque entonces de acá yo puedo despejar capa, que es lo que me pidió, ¿ven? Porque los datos, que no los puse acá, era la capacitancia original y la capacitancia final. Esos eran datos. O sea, C y C prima prima. Bien, entonces de acá, ¿qué hago? Despejo capa. Paso multiplicando el 2 y dividiendo C, acá. Entonces, ¿ven? Me queda 2 veces la capacitancia nueva dividido en la original. Bueno, ya está. 2 por 2, 57, dividido 1,32 me da 3,9. Entonces la constante dieléctrica de la cera era 3,9. Bien, este tipo de ejercicio eh, es bastante común que se suelen meter en física donde se hacen eh, estos cambios así en los sistemas, y es muy conveniente que uno logre hacer la abstracción esta de, de hacerlo con estos dibujitos, evidenciando los cambios e ir anotando abajo qué fue cambiando, ¿no? Y poniéndole, por ejemplo, prima o dos primas, los distintos cambios las distintas cosas que han cambiado. Bien. Luego, creo que es el último. No, 8 y 9. Bueno, tenemos otro que dice, bueno, tenemos un capacitor que está armado, dice, con dos placas de cobre. Y bueno, y hay uno que tiene una lámina de mica entre las dos placas de una décima de milímetro. Wow, muy poquito. Bien, un cabello. Y con una constante de capa de 5,4. Y luego tenemos una lámina de vidrio, ¿no? De 0,2 milímetros, o sea, el doble de espesor del anterior. Y con una constante dieléctrica 7. Y luego tenemos una lámina de parafina, que es más espesa aún. Esta tiene 1 centímetro de espesor, bastante, ¿no? Pero solo tiene una constante eléctrica de 2. Solo duplicó la capacitancia, ¿no? Bien, con eso tenemos que hacer un capacitor de placas paralelas, con esos materiales, dice, ¿no? Ahora dice, bueno, ahora, ¿cuál, si, cuál, qué, con cuáles de estos materiales que estoy obteniendo voy a poder armar un capacitor que tenga la máxima capacitancia, ¿sí? De esos que nombré aquí. Bien, entonces, bueno, fíjense, ¿no? Entonces voy a tener, bueno, esto es una esquemita nada más, que bueno, tengo las placas de cobre, ¿sí? Y bueno, obviamente las placas de cobre van a estar apretando al material, ¿no? Entonces va a estar espaciadas eh, una cantidad igual al espesor del material, ¿no? Aquí para la mica va a estar espaciado 0,1, y para el vidrio 0,2, y para la parafina 1 centímetro. Eso es lo que estoy esquematizando aquí. Bien, ahora bueno, ¿qué ecuaciones puedo usar? Bien, obviamente el valor de la capacitancia, era epsilon 0 A sobre D, pero al meterle el capacitor,
esto, perdón, el dieléctrico tiene que estar multiplicado por la constante dieléctrica de ese material, ¿no? Entonces, bien, esto. Entonces sería esto, ¿no? Esta sería la expresión. La capacitancia con el material es igual a la constante eléctrica de ese material por epsilon 0 A dividido el espesor del material. Bien. Bien. Entonces, fíjense, entonces, si el área de las placas de cobre, eso no cambia. Epsilon 0 tampoco cambia. Lo que va a cambiar es esto, el cociente entre la constante eléctrica y la distancia, o sea, el espesor del material. Eso va a ser lo único que cambie. Entonces, me voy a concentrar en eso. Entonces, fíjense, para la mica, eh, esa, mm, ese cociente va a ser igual, bueno, que no lo hice todavía eso. Va a ser, fíjense, bueno, a la constante eléctrica de la mica, que era 5,4. Bien, dividido el espesor de la mica, que era 0,1 milímetro, 0,1 milímetro. Bueno, habría que hacer la cuenta y ver cuánto da. Aquí, bueno, en el vídeo hacemos lo mismo y con el otro hacemos lo mismo, ¿sí? Bien. O sea, eso me va a dar un número. Lo voy a hacer con dos, ¿no? Porque no te van a hacer tantas cuentas ya. Bien. Para el vidrio, es la capacitancia del vidrio, por ejemplo. ¿Dónde está el vidrio? Acá, 0,2, no, perdón, 7. La constante dividido 0,2 milímetros. 0,2 por 10 milímetros, ¿no? Ahora menos 3 metros. Metro abajo. Ahí está. Bien, bueno, habría que hacer la cuenta. No tengo calculadora. ¿Eh? ¿Quién escribe? Ah. Bueno, entonces, a ver si hago la cuenta de eso. Me dice 5,4 dividido 0,1 exponente menos 3 me da, me da bastante. Pucha, si no, ni siquiera tenía que hacer la cuenta. Porque este 0,1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 4. Como está dividido, sería pasar el día a la 4 arriba. Esto me da 5,4 por 10. 1 sobre metro. Bien, metro a la menos 1. Bueno, lo mismo, por decir, por faradio. Bien. Y aquí, en este, me da 3,5 por ahí la cuenta. ¿Eh? 10 faradio. Bien. Entonces, bueno, ya ahí pude comparar dos, no voy a hacer la cuenta para el otro. Bueno, y entonces básicamente era hacer eso, ¿no? Darse cuenta de que lo que cambia no me hace falta hacer todo, saber cuánto vale el área, ¿no? Porque lo que va a cambiar es esto. Entonces, fíjense que el de la mica es más grande que el del vidrio. Bien.
Y bueno, y acá hay un ultimito, acá, después me queda el 10. El 10 ni lo hice. Bueno, después lo voy a subir para que los quiera hacer. Bien, en el 9 así le voy a dar unos tips de cómo se puede hacer. En el 9 ¿qué dice? Que eh, tenemos una lámina de cobre de espesor B, que se coloca, esta es la minita, Esto ¿no? es lo que surgió en la búsqueda. Esta es la minita de cobre, se coloca dentro de dos capas Esto es lo que ay, encontré. ¿qué le pasa? Se coloca aquí dentro del capacitor. Bien, bien. Esa lámina de cobre tiene un espesor B. Y el, acá había un espesor de D entre las dos, entre las dos placas. Bien, entonces la pregunta es cómo cambia la capacitancia al colocar la lámina de cobre, ¿no? Bien, esto no es dieléctrico, para empezar. O sea, si bien estoy poniendo algo, un material aquí, como lo colocaba aquí, ¿no? ¿No? Que colocaba un material también y veía cómo cambiaba. Acá, eh, acá estoy como colocando un conductor, ¿sí? Entonces no es un dieléctrico, para empezar. Bien, entonces, fíjense, lo que yo puedo hacer acá, porque claro, ¿qué pasa? Cuando yo conecte este capacitor aquí a una fuente y se cargue, ¿no? Se pongan las cargas positivas de un lado, las negativas del otro, ¿sí? Y si, ¿no? Y aparezca un campo eléctrico en el medio, al poner yo un material aquí conductor, que va a tener cargas al principio neutra, no va a tener carga, vamos a suponer que carga, va a tener cargas neutras, o carga neta cero, pero las cargas se van a mover, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a inducir las cargas Q que tenían acá, va a inducir cargas menos Q acá, y las cargas menos Q de acá va a inducir cargas Q. Y eso es lo mismo que tener capacitor de placas paralelas, ¿sí? Eso podría haber dibujado por acá. No tengo unas plaquitas paralelas por acá. Mm, Me va a servir. Bien, es lo mismo que tener capacitor de placas paralelas, eso que acabo de poner ahí. Es como tener esto, no voy a calcular ni esto, ni esto. Bien, ¿no? Acá es lo mismo que tener esto, ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces es lo mismo que tener, como les decía, un capacitor en serie, porque voy a tener carga Q menos Q, y después carga Q y menos Q, las del medio van a estar unidas, o sea, por un conductor, ¿eh? Por donde pueden pasar las cargas, lo mismo que acá. La cara de arriba de la plaquita esta de metal y la de abajo son estas dos, y acá unidas por un conductor ¿no? Que hace que se muevan las cargas. Entonces eso es lo mismo. Es como tenerlo en serie, entonces lo puedo resolver como un capacitor en serie, donde la capacitancia nueva es el producto de las capacitancias, ¿sí? Bien,
Y la capacidad, fíjense, y el sería como, bueno, como tener entonces un capacitor C1, que sería el de acá hasta acá, que tiene una capacitancia de epsilon 0 A dividido esta distancia 1, que es la que está aquí, y el capacitor este de abajo, que también tiene un área A y está separado a una distancia de 2, ¿ve? Estos dos. Bien, entonces, fíjense, hago el producto, epsilon 0A por epsilon 0A, ¿no? Eh, dividido dos veces epsilon 0A dividido D, ¿no? O lo que es lo mismo, eh, hacer C cuadrado C sobre 2, ¿sí? Eso también se puede hacer. Bien, y bueno, pero tengo que tener en cuenta cuál es la relación que hay entre los espesores, porque acá tenía un espesor B, acá un D1 y acá un D2, ¿ven? ¿Ok? Entonces, bueno, si yo lo pongo, bueno, vamos a suponer primero que lo voy a poner en el medio, lo voy a poner aquí en el medio, entonces, ¿qué tengo? Que D1 más, por ejemplo, eso es una cosa que puedo hacer, que D1 más B más D1 es igual a D. Eso es una cosa que puedo hacer. O que el D1, si lo pongo en el medio, el D1 es igual a D2 y es igual a que a la distancia total menos lo que mide este, menos este, ¿no? Y bueno, dividido en dos, ¿sí? Porque lo pongo en el medio. Eso porque la matemática sale más fácil, nada más si lo pongo en el medio. Se puede hacer sin eso, pero bueno. Bien, entonces, bueno, hay una relación ahí geométrica, ¿ve? Uno tiene que trabajar con estas relaciones geométricas y para meterlas acá, en esta cuentita, ¿sí? Bien, entonces, ahora reemplazo por C1, C2 y D1 y D2, ¿ven? Cuando reemplace todo eso, ¿ve? Fíjense si me empiezan a anular cosas, este 2 se me anula con esto, bla, bla. Y me queda que la nueva capacitancia es epsilon 0A dividido la resta o sea, el espacio libre que me queda, ¿ven? D menos B es el espacio libre, ¿no? Porque D era esto y B era este. Entonces, bien, es como tener un capacitor nuevo. Fíjense, es como tener este capacitor. Miren lo que me acabo de dar cuenta. Es como si este se hubiera pegado acá. Ahí. ¿Ven? Es como si se hubiera pegado ahí, ¿no? Y el nuevo capacitor está acá, de acá a acá. ¿Ven? Porque esto que es D, esta distancia, menos B. ¿Ven? Epsilon 0A dividido la distancia que hay entre ellos, entre las placas. Ah, está bueno. Bien. Bien, bueno, esa es una manera en la que... Hay otra manera, donde no es necesario ponerlo al medio, pero llegamos a lo mismo. ¿Sí? Y bueno, bueno, son las 12 y algo ya. Bueno, ya con esto creo que terminaríamos con la unidad de capacitores. Y bueno, y no sé si tienen alguna duda. Y si no, bueno, la clase que viene empezaríamos ya con corriente eléctrica, portadores de carga, definición de corriente eléctrica, definición de resistencia, ley de Ohm, eh, y después circuitos eléctricos, y circuitos eléctricos ya iría en la que viene, me parece. Y bueno, para resolver circuitos eléctricos, aplicamos, bueno, las leyes de Kirchhoff, bueno, pues, bastantes cositas tenemos en la unidad que viene. A ver, ¿dónde estoy acá? Se metió más gente. Bueno, sí, sí, primero le iba a dar hoy a la unidad esa, pero quería que vieran un poquito de, del método de resolución que vimos la vez pasada, un poquito más, pero aplicado allá con numeritos para calcular cargas y voltajes, porque lo vamos a volver a ver
cuando resolvamos circuitos con resistencia o resistores. Y bueno. Bueno, entonces, por ahora creo que las clases seguirían siendo los martes. No sé si vamos a ver si podemos encontrar un huequito para meter una clase más y si no, seguimos los martes. ¿Alguna duda de lo que hicimos hoy? Y si no, nos vemos en la clase que viene. Bueno, gracias, Isaac. Isaac. Bueno, bueno. Bueno, entonces nos vemos en la clase que viene. Y hazme acordar, Antonio, que te pase el material, así lo subimos. Listo, Bueno, profe, gracias. Hasta luego. bueno, que le pasen bien, provecho, descansen.